Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están muchachos? El día de hoy vamos a tener una videoclase a través de este video de YouTube que nos va a ir orientando a cómo realizar ciertas actividades. Para ello, habíamos establecido leer algunos textos que yo les había enviado para que cuando estuvieran presente el ejercicio pudieran recurrir a esos recuerdos, a esa información que ustedes extrajeron del texto sin necesidad de estarlo revisando continuamente. En alguno de los materiales que se enviaron está el fantasma de Canterville en una versión muy cortita y para lo cual ustedes tendrían que leer prácticamente desde la página 1 hasta la página 15. Si tú no has terminado de leer esa porción, sí es importante que detengas el video, termines de leerlo y entonces empieces con el ejercicio. El ejercicio de hoy va a estar muy sencillo, se trata de algunas preguntas que están enfocadas en conceptos, en palabras, en lugares que se abordan en el texto. Están ahí un poco escondidos. Entonces sí, aquí el propósito de esto es extraer algunas palabras, algunas ideas que pasan muy desapercibidas en nuestra mente cuando estamos leyendo de manera muy rápida y que ustedes puedan contestar estas preguntas en casa. Dejas que aparezcan todas las opciones. Al final eliges una, no tienes que escribir hasta ahí nada en el cuaderno, es algo como muy interactivo. Y entonces una vez de que tú en tu mente o de manera muy clara dices a verbal, dices cuál es tu respuesta, entonces dejas correr el video y va a aparecer la respuesta correcta. Posteriormente se presenta un cuadro de texto. Ese cuadro de texto contiene información relacionada con la respuesta. Ahí, en tu cuaderno, anotarás la pregunta que se hizo, la respuesta correcta y la información que aparece en el cuadro de texto. Repito, ¿qué vas a anotar en tu cuaderno? Vas a colocar tu fecha, vas a colocar el título ejercicio El fantasma de Canterville y posteriormente va a aparecer la pregunta número 1, anotas la primera pregunta, anotas la respuesta correcta y el cuadro de texto que va a aparecer en la pregunta. Ahora, ¿qué pasa si a lo mejor tienes problemas para ver el texto que aparece porque estás en un celular muy pequeñito o porque no te da tiempo de leerlo o por alguna situación no alcanzas a observar el texto? No te preocupes, ese texto yo lo voy a enviar en un archivo PDF al grupo para que entonces tú consultes y lo puedas copiar desde ahí. Si tú ves el archivo y no has hecho el ejercicio, pues el texto no lo vas a entender, no vas a saber de qué se trata. Es necesario que primero hagas el ejercicio del video y ya si tú no alcanzas a observarlo, te apoyes del archivo PDF. Si sí se alcanza a ver, pues ya no tienes mayor problema, puedes ir avanzando. Al final hay un ejercicio que dice conceptos y ejemplos. Lo que vas a hacer es igual, contestar las preguntas y el enunciado correcto escribirlo en tu cuaderno. Conforme vayamos avanzando yo te voy a ir explicando, pero sí es muy importante que vayas poniendo pausa y que vayas identificando y leyendo con mucha atención, porque lo que escribas también va a generar unos planteamientos más adelante. Vamos a comenzar. Primer pregunta. ¿Quién fue el autor de la obra? Opción A, Hans Christian Andersen. Opción B, Juan Rulfo, Oscar Wilde o William Shakespeare. La opción correcta es Oscar Wilde. El retrato que aparece allí al fondo de la diapositiva se refiere a Oscar Wilde. Él fue el quien escribió el texto que estamos leyendo. Vamos a ver un poco más de información acerca de esto. Es lo que tú vas a copiar en tu cuaderno. La respuesta correcta y el texto que aparece. Nos dice que Oscar Wilde nació en Dublín en el 1854 y muere en París en 1900. Es un escritor británico. Oscar Wilde escribió solo una novela, El retrato de Dorian Gray, una de sus obras más conocidas y que narra la historia de un joven rico y apuesto que, consciente de que su juventud y belleza se irían desvaneciendo con el tiempo, vende su alma
y comienza a vivir de forma desordenada y haciendo daños a sus semejantes. Sobresalen también sus cuentos recogidos en varias recopilaciones, o sea, se juntaron recopilación refiere a que se juntan varios textos. Tal vez los que más recordemos sean, por ejemplo, el gigante egoísta o El ruiseñor y la rosa, así como el relato El fantasma de Canterville. Muy bien, vamos a la segunda pregunta y esta dice, ¿cuál era el nombre del hijo mayor de la familia Otis? ¿Cómo se llamaba el hijo mayor de la familia Otis? Nosotros sabemos que la familia Otis es la que llega a vivir a Canterville. ¿Cuál es el nombre de su hijo mayor? A. Michael Smith Jr. B. Sir Johann Otis. C. Alexander Otis. O D. Washington. ¿Cómo se llamaba el hijo mayor de la familia Otis? La respuesta correcta es Washington. Y en el texto nos dice que el nombre de Washington, el señor Otis se lo coloca, recordemos que es una familia norteamericana, se lo coloca en un acto, dice, de patriotismo. Patriotismo es ese apego hacia su nación, hacia su patria, ese reconocimiento, ese cariño, y se lo pone en nombre de un personaje patriótico para los norteamericanos, estadounidenses, que es George Washington. ¿Y quién es George Washington? Pues George Washington es considerado el padre de la patria para los estadounidenses. Fue un célebre general, granjero, emprendedor y el primer presidente de los Estados Unidos entre 1789 y 1797, comandante en jefe del ejército continental revolucionario en la Guerra de la Independencia de los Estados Unidos. Por eso el señor Otis, al querer tanto a su país como un elemento de ironía de parte del escritor, porque el escritor utiliza esa ironía durante todo el texto, pues dice e inventa que uno de sus hijos de la familia se va a llamar Washington, porque los estadounidenses si una característica tienen es que son muy afectos a su patria y aquí es como un sarcasmo que utiliza Wilde para poder hablar de los norteamericanos. Muy bien, este texto lo vamos a registrar en el cuaderno, lo vamos a copiar. Siguiente pregunta. ¿Cuál era la estación de tren más cercana a Canterville? A. Ascot. B. Oxford. C. Arlington. D. Bolton. En su trayecto de la familia Otis, ¿cuál era la estación más cercana a su punto final, al lugar al que querían llegar, que era Canterville? ¿Qué ciudad era la más cercana? Que tenía obviamente una estación de tren. La respuesta es Ascot. Esta era la ciudad que se encontraba más cercana a Canterville en cuestión de estación de tren, ya que Canterville no tenía una estación, tendrían que bajar allí en Ascot. Y algún dato de Ascot dice que es una localidad situada en el Royal Borough de Windsor y Menham, en el condado de Berkshire, en Inglaterra, Reino Unido. Esta ciudad o este lugar es famoso también porque tiene un hipódromo de Ascot. Un hipódromo es un lugar en el que pues, se hacen competencias de caballos. Vamos a ver en el mapa en dónde está esta ciudad. Nosotros ahí vemos como un planisferio, identificamos que en este lado encontramos a México y en el Reino Unido, que son este conjunto de islas donde está Irlanda, Inglaterra, Escocia. Esta es la ciudad de Ascot. Nosotros podemos ver que para poder llegar a donde se desarrolla la historia de Canterville tendríamos que cruzar por el océano Atlántico. Y aquí podemos ver una imagen de cómo es el hipódromo. Aquí en esta imagen podemos observar aquí al fondo, los voy a marcar en amarillo, estas banderas que son las banderas británicas, las banderas de Gran Bretaña, no son las banderas inglesas, sino es la bandera británica que une a todos estos países que forman parte de la isla del Reino Unido. Muy bien, pasemos a la siguiente pregunta. ¿Qué estilo arquitectónico tenía el salón? O en el texto dice hall,
del castillo. Cuando la familia Otis entra al castillo Canterville, pasan por un hall, que es un salón muy grande, y ahí en el texto nos habla de que este tenía un estilo arquitectónico muy particular. Cuando hablamos de estilo arquitectónico nos referimos a la forma en que está construido una edificación. De acuerdo a la historia vemos que la manera de construir las paredes, los techos, las entradas, son fieles a algún estilo de construcción. La respuesta es al estilo romano, al estilo Tudor o Tudor, al estilo barroco o al estilo gótico. ¿Cómo estaba elaborado, cómo estaba construido el salón del castillo? La respuesta es bajo el estilo Tudor o Tudor, como en el texto viene acentuado Tudor, pero es por la traducción al castellano y nosotros lo decimos Tudor. Ajá, en inglés también se menciona como Tudor o Tudor. El estilo Tudor es un estilo arquitectónico que se considera corresponde con el desarrollo final de la arquitectura medieval, de la época medieval de los castillos, en Inglaterra, estilo utilizado en edificios de cierto prestigio. Entre sus características principales se encuentra el arco bajo Tudor, un arco de 4 centros y las ventanas Oriel. Aquí hay una imagen para que ustedes puedan observar cómo es el arco Tudor. Aquí podemos ver en esta parte de arriba ese arco. Muy bien, este arco que también se puede observar también en las entradas, en algunas de las puertas, aquí incluso está. Son elementos característicos de este estilo arquitectónico. Pues así como aparece en la imagen, era en el salón por el que la familia Otis cruzó para poder llegar al punto en el que se iban a concentrar en el castillo. La siguiente pregunta dice, ¿cuál era la actitud de Mr. Otis ante la existencia del fantasma? Cuando se enteran que hay una posibilidad de existencia de un fantasma en el castillo, ¿qué actitud tenía ante esto el señor Otis? Su actitud era de espanto, era de gozo, era dogmática o era indiferente. La respuesta es dogmática. ¿Qué es dogmático? Bueno, pues vemos que dogmáticos son aquellos conceptos que una iglesia defiende como ciertos e inamovibles respecto a Dios, a sus deseos o al modo de honrarlo. Son dogmas, deben aceptarse o no aceptarse, pero no es posible exigir una evidencia de su carácter verdadero. ¿Qué significa esto? Bueno, la palabra dogmática tiene que ver con la cuestión religiosa o con la cuestión de las prácticas que una iglesia lleva a cabo respecto a Dios, como por ejemplo en algunas iglesias las personas acostumbran a hacer rezos, a hacer oraciones, a leer textos, etc. El señor Otis tenía cuando dice entonces el texto que el señor Otis tenía una actitud dogmática ante el fantasma, es que su creencia en función de los fantasmas estaba relacionado con lo que había aprendido en la iglesia. Si en su iglesia le habían dicho que los fantasmas eran almas que estaban, no sé, es un ejemplo, eran penando, pues entonces su pensamiento de los fantasmas va a ser relacionado con lo que la iglesia le habían dicho, ¿ok? Y bueno, pues hasta aquí vamos a avanzar con esta. Vamos ahora a pasar a los ejercicios finales. ¿De qué se tratan los ejercicios finales? Bien, vamos a poner cada uno de los conceptos, dice ahí conceptos y ejemplos. Vamos a colocar los conceptos de lo que nosotros acabamos de leer y abajo van a aparecer ejemplos. Por ejemplo, en este caso, en la primera pregunta, la respuesta era Oscar Wilde. Ahora van a aparecer varios ejemplos, varias oraciones y vamos a identificar cuál es la oración que se relaciona mejor con Oscar Wilde. El inciso A dice, escribió las leyes de los Estados Unidos de Norteamérica. Inciso B dice, escribió, el ruiseñor le estaba escuchando desde su nido en la encina y lo miraba a través de las hojas. En el C nos dice, participó en la guerra de Reforma y escribió cuentos de ella, o sea, de la guerra. Y en el inciso D dice, escribió en su texto El fantasma de Canterville
que Mr. Otis venía de África. ¿Cuál de estas 4 oraciones, cuál de estos 4 ejemplos realmente sí se relaciona con Oscar Wilde? La respuesta correcta es inciso B. Escribió, y ahí hay un fragmento, el ruiseñor le estaba escuchando desde su nido en la encina. Nosotros en el ejercicio y en lo que tú copiaste en el recuadro, habla de que uno de sus cuentos era el ruiseñor y la rosa. Esta es la respuesta correcta porque en el inciso D menciona el fantasma de Canterville, pero dice que el señor Otis venía de África y eso es incorrecto. El señor Otis venía de Norteamérica, de Estados Unidos. Muy bien, pasemos al siguiente, que es George Washington. Hablamos y escribimos algo acerca de George Washington. ¿Cuál de estas oraciones se relaciona con lo que nosotros hemos visto? Inciso A. Era una figura nacional de los Estados Unidos de Norteamérica. Inciso B. Fue el primer presidente de Escocia. Inciso C. Participó en la guerra para liberar a los chinos del gobierno injusto. Inciso D. Era el nombre del hijo menor de la familia Otis. ¿Cuál es la oración? ¿Cuál es el ejemplo que se une mejor con George Washington? De acuerdo a lo que hemos revisado. Es la opción A. Era una figura nacional de los Estados Unidos de Norteamérica. Y esto lo sabemos porque el señor Otis justo por eso le puso a su hijo George Washington, porque él era muy patriota, él quería mucho a su país. Sí, fue el primer presidente, pero no de Escocia, fue el primer presidente de Estados Unidos. Sí participó en una guerra, pero no para liberar a los chinos. Y sí, se le puso así al hijo del señor Otis, pero ahí dice el hijo menor, y nosotros sabemos que es al hijo mayor. Sí, concepto es Ascot. Nosotros hablábamos de Ascot. ¿Cuál es la frase que mejor se relaciona con Ascot? Inciso A. Era la provincia que se dedicaba a la creación de autos. Inciso B. Lugar en donde se casó el señor y la señora Otis. Inciso C. Era la estación de tren más cercana a Canterville. Inciso D. Era la estación de tren más cercana a la ciudad de Washington en Estados Unidos. ¿Cuál es la oración que mejor se relaciona con Ascot de acuerdo a lo que hemos visto? Exactamente, es la estación de tren más cercana a Canterville. Los demás pues no tienen ninguna relación con lo que hemos trabajado. El estilo Tudor. Ahora en el concepto de estilo Tudor, ¿cuál es la oración que mejor se relaciona con este concepto que hemos trabajado? Era un estilo de pintura griego. Era un estilo de moda alemán. Era un estilo de arquitectura romano. ¿O era un estilo de arquitectura medieval inglés? ¿Qué era el estilo Tudor? La respuesta es D. Era un estilo de arquitectura, o sea, de construcción medieval inglés. Recuerda que ahorita lo que estamos haciendo es escribir solo el concepto, que es este de aquí. Lo escribes en tu cuaderno y abajo el ejemplo. Por último, dogmático. ¿Cuál se relaciona de todas las oraciones a continuación con lo que vimos de acuerdo a dogmático? A. El sacerdote invitó a los asistentes a rezar. B. El hombre de la chaqueta no cree en Dios. C. Aquella persona tomó su medicina. O D. Nosotros leemos en la escuela. En este caso, vamos a ir analizando una a una antes de identificar la respuesta correcta. Vamos a empezar de abajo hacia arriba. Dogmático habíamos visto que era todo lo relacionado con los principios religiosos de una creencia en específico.
de acuerdo a ¿por qué estamos hablando de dogmático? Porque en el texto veíamos cómo el señor Otis se preguntaba si su pensamiento respecto al fantasma había sido muy dogmático. Entonces, si ya sabemos que es dogmático, analizaremos cada una de las respuestas posibles. Nosotros leemos en la escuela, no tiene nada que ver con una cuestión religiosa, por lo tanto esa no podría ser. Aquella persona tomó su medicina, tampoco tiene que ver con la cuestión religiosa. El hombre de la chaqueta no cree en Dios, aun cuando tendría algo de relación con la religión, no es algo que en lo que sí crea, por lo tanto dogmáticos son creencias o prácticas que se llevan a cabo en una iglesia, por lo tanto, o en una religión. Esta no aplica. El sacerdote invitó a los asistentes a rezar es una actitud dogmática porque están relacionados con las prácticas religiosas, por lo tanto, esa sería nuestra respuesta correcta. Bueno, hasta aquí hemos terminado con el ejercicio del día de hoy. Yo sé que a lo mejor de momento es un poco extenuante, un poco complejo, pero ¿cuál es el propósito de todo esto? Voy a aprovechar este pequeño momento del video para hablar del por qué estamos escribiendo tanto, del por qué estamos copiando tanto en nuestro cuaderno y del por qué estamos leyendo tanto. Como un principio del aprendizaje es que nosotros podamos leer para poder aprender, leer para comprender, leer para analizar, leer para reflexionar y leer para escribir, es decir, para que nuestras ideas las podamos representar de forma escrita, para que nosotros podamos comunicarnos a través de un texto. De lo que hemos trabajado, hemos identificado que existen muchas áreas de mejora en nuestras habilidades para presentar nuestros textos. Es decir, tenemos la capacidad de identificar, probablemente si la estamos desarrollando, tenemos la capacidad para leer, escuchar sus audios y si vamos avanzando en ello. Sin embargo, a la distancia, el maestro no puede, ustedes regularmente en la escuela presentarían un trabajo y el maestro, en mi caso, yo les diría, mira, aquí hay que corregir esto, aquí hay que mejorar esto, regresarían a su lugar, lo corregirían y volveríamos a revisarlo. Esto sería como una dinámica muy típica de la escuela. Nosotros al estar a la distancia dependemos ahora sí que de lo que hagamos y de lo que sus padres apoyen en este sentido como guías o como quienes le dan el punto o el visto bueno a su trabajo. Si en algún momento dado ustedes no pasan por ese filtro o por alguna razón, dadas las ocupaciones de sus papás y todo lo que pase, ese filtro se pierde, entonces podemos enviar evidencias o textos que no son muy claros, textos que no son del todo muy coherentes, es decir, que no tienen una idea muy clara, sino que divagan. El tiranosaurio es bonito, el tiranosaurio es rojo, el tiranosaurio tiene manos muy cortos, muy parcos, eso es a lo que yo quiero también trabajar. Y entonces carecemos de un avance significativo, es decir, avanzamos pero a pasos pequeñitos. Para poder ir avanzando a pasos largos, necesitamos trabajar primero en la forma, en la manera en cómo nosotros presentamos nuestras ideas. Así yo sea muy capaz o tenga una idea muy buena, si yo no puedo ponerla en papel para que otros puedan leerla, porque ya sea que el maestro Iván escribe muy rápido, escribe muy barrido, escribe muy poco claro, sus A aparecen triángulos o sus A aparecen todo menos una A. Entonces nadie va a poder entender lo que yo lea, lo que yo escriba, así yo sea muy bueno en mis ideas. Entonces, primero vamos a trabajar en la parte de la forma. En sus textos tenemos que reforzar el espacio y la distribución, tenemos que reforzar la caligrafía, porque pues a final de cuentas llevamos un ratito sin la necesidad de escribir o escribiendo muy poco, y entonces por eso la necesidad de que ustedes copien, de que ustedes reproduzcan. Si ustedes se ponen a pensar, en la escuela trabajaríamos muchísimo más de lo que estaremos trabajando aquí en cuestión de escritura, o al menos así conmigo. Entonces, no piensen si son 4 hojas, si son 3 hojas, si son 2 o si es una. Simplemente enfóquense en escribir lo que está presentándose, para que ustedes así también no se fastidien. Número 2, necesitamos trabajar en la cuestión de análisis. Por eso es que yo les estoy poniendo palabras que a lo mejor dicen, bueno, ¿y eso qué tiene que ver, no? George Washington, Ascot, dogmático. Es para que nosotros podamos entender el contexto o la historia o todo lo que rodeaba cuando este libro fue escrito.
Cuando este libro fue escrito, no había ni Facebook, no había ni internet, no había celulares. La gente tenía muchas ideas muy extrañas. De hecho, es que Oscar Wilde era muy repudiado, era muy rechazado por sus creencias, por sus preferencias, por sus gustos. Algo que a lo mejor todavía sigue estando presente, pero que hay un poco más de aceptación ante muchas actitudes y muchas creencias de los seres humanos. Entonces es muy importante que ustedes estos ejercicios no lo vean como una cuestión compleja o como una cuestión tediosa, sino como una oportunidad para aprender algo diferente y para poder abrir un poquito más nuestra mente hacia lo que un cuento, un texto nos está diciendo. Si nosotros nos los leemos así como rápido, yo les pregunto, a ver, ¿cómo se llamaba la hermana? O en qué, y preguntas así como mucho más sencillas, pues no va a haber como que un progreso significativo, sino que vamos a estar trabajando en preguntas, en ideas que pasan como desapercibidas, en palabras que uno como que lee así rápido y no le entendí, bueno, no importa, sigamos leyendo, sino para que podamos realmente reforzar y mejorar nuestras habilidades. Sé que ahorita va a ser un poco difícil trabajar así a la distancia, pero también voy a estar tratando de hacer estas actividades un poquito diferentes para que ustedes salgan de lo cotidiano, ¿vale? Entonces les pido que sean pacientes, que sigan leyendo y que pues en la medida de lo posible vamos a estar apoyándonos y avanzando, compartiendo nuestros conocimientos. Que tengan una excelente tarde y nos estamos encontrando la siguiente videoclase, que será ahora sí por Zoom o por Meet el día viernes. Cuídense mucho, muchísimas gracias.